El tema Pegasus es un tema del que hemos hablado muy ampliamente en este espacio a lo largo de muchos años. Pegasus es esta herramienta, hardware intrusivo que se ha usado masivamente a nivel mundial y que ha dado pie a muchísimas discusiones mundiales relacionadas con la privacidad, relacionadas con el espionaje, relacionadas con estas herramientas que permiten obtener información de todo tipo, de individuos, de personas, de todo tipo a lo largo y ancho del planeta. Y Pegasus se ha convertido en un concepto ya icónico de un conjunto de cosas sumamente graves e importantes. Hemos tenido la oportunidad como periodistas de participar en algunos procesos investigativos y periodísticos muy importantes. Tuvimos la oportunidad de participar en The Pegasus Project, por ejemplo, que fue un proyecto de investigación muy fuerte que coordinó Forbidden Stories desde Francia con Amnistía Internacional desde su ámbito de su laboratorio de seguridad y que ahora mismo están presentando nuevas informaciones. En aquel entonces, como periodistas mexicanos, junto con Proceso, pudimos presentar aquí piezas periodísticas muy relevantes de aquel Pegasus Project. Aquella información se pudo generar a partir de que se tuvo acceso a 50,000 números de celulares en el mundo que habían ingresado al sistema de NSO, la empresa israelí que inventó y vende este sistema de espionaje a nivel internacional. Y pues Forbidden Stories y Amnistía Internacional tuvieron acceso a esos 50,000 números y convocaron a más de 80 periodistas del mundo, donde estábamos nosotros y los colegas de Proceso, para revisar esos 50,000 números. Y bueno, resultó entre otras cosas que de esos 50,000 números que ingresaron al sistema NSO y que eran potencialmente números espiados, había que verificar si efectivamente, había que verificar cuántos de aquellos miles habían sido infectados en realidad. Y el trabajo pues que se tenía que realizar se realizó en los países del mundo. En el caso mexicano, de los 50,000 números, 15,000 eran mexicanos. Así que los ciudadanos, los periodistas mexicanos, nos dimos a la tarea de identificar esos números y de buscar de quiénes eran esos números y buscar la manera de verificar en esos números si habían sido espiados con Pegasus o no, con ya el método científico que permite saber si ese número había sido espiado o no con Pegasus. Aquella investigación de The Pegasus Project pues es muy grande, muy importante, que usted puede seguir consultando en nuestro sistema multiplataforma de Aristegui Noticias. Y ahora estamos viendo el trabajo espléndido de muchas organizaciones y medios que vuelven con The Pegasus Project con nuevas informaciones, con nuevos elementos que nos muestran el tipo de prácticas y el tipo de uso que se hace de este recurso que tienen personas, organizaciones, gobiernos e instancias para espiar a un número indeterminado de individuos. Estamos hablando de que Forbidden Stories, Le Monde, Radio France, The Guardian, OCCRP, Código Morse, Paper Trail, Media Haaretz, El Confidencial, Hagomich, D8, Der Spiegel, Tamedia, Dear Standard, Amnesty International, en su laboratorio de seguridad, están presentando la primera parte de esta serie de investigaciones que se estarán dando a conocer pues en estas horas y días. Le aprecio mucho a uno de los colegas periodistas que participa de este esfuerzo mundial, de este esfuerzo internacional, que esté aquí para hablar del conjunto y para hablar de su aportación específica. Tuve la oportunidad de conversar con Luis Esquivel Golcher, que es un importante periodista panameño, es un periodista independiente panameño, que tuvo acceso a una cosa impresionante, que tuvo acceso a un volumen de información muy impresionante. Lo conversé con él y pues me di cuenta de la bomba que tenía en sus manos en términos periodísticos e informativos, y esa bomba informativa y periodística forma parte de otras bombas informativas y periodísticas que ahora se están presentando en este The Pegasus Project,
que está continuando ahora en 2026. Luis Esquivel Golcher, bienvenido Luis, gracias por estar aquí. Sé que estás fuera de tu país, estás en territorio europeo y ahora mismo nos conectamos. Bienvenido, saludos desde México y gracias por estar aquí. Saludos, Carmen, un placer saludarte y bueno, buenos días a todo México. Gracias por estar aquí. Cuéntame de lo que se está anunciando en estos momentos. ¿Qué proyecto es este? Ya di algunos antecedentes, digámoslo así, del tipo de trabajo colaborativo que se puede hacer y de lo que puede producir el trabajo colaborativo de muchos periodistas y medios y organizaciones. Cuéntame los rasgos principales de todo esto. Sí, bueno, como has mencionado anteriormente, el 2021, Pegasus Project fue un proyecto importante, el cual se filtraron más de 50.000 números telefónicos, el cual había sido afectado por Pegasus. La información es tan grande que esta vez se enfocó básicamente en el actor principal, que es Marruecos. Como se sabe históricamente, siempre ha habido rumores que Marruecos, el gobierno marroquí había usado este software, pero nunca ha habido evidencia, ni documentos, ni nada hasta ahora, eh, que todo comenzó con un periodista marroquí muy famoso, eh, Hisham Mansouri, el cual fue arrestado en Marruecos en el año 2016, 10 meses, con cargos totalmente falsos, típico de gobiernos, digamos, autoritarios, y él comenzó una investigación. Él fue una de las primeras personas que tuvo acceso a una fuente, el cual llamaremos ahora en adelante Zafir, digamos, parecido a México como el cazador de cazadores. Sí. Entonces, él revela, y es parte de nuestra investigación, el cual revela que oficialmente que Marruecos es usuario de Pegasus, eh, y que revela también que oficialmente Marruecos ordenó pinchar al gobierno español, precisamente al presidente español Pedro Sánchez, también a Emmanuel Macron y otros funcionarios del gobierno. Solo eso, el presidente de España, el presidente de Francia, cualquier cosa, ¿no? Sí, y también obviamente todo lo que es la operatividad. Otro hallazgo importante, según la fuente y sobre documentos, eh, que el mismo gobierno de Marruecos no habría sido el comprador directo, sino que hay un intermediario, según fuentes y según, digamos, el entrenamiento por ejemplo, del software Pegasus se hizo en una oficina. Esa oficina es la filial de una empresa saudí y nuestra fuente informa y digamos, con evidencia de que el gobierno saudí es el intermediario de Pegasus en Marruecos. Básicamente, el gobierno saudí fue el que compró Pegasus a Marruecos. Ni más ni menos, ni más ni menos que estamos frente a este tipo de circunstancias. Esta investigación internacional, con múltiples colaboraciones internacionales, está documentando efectivamente estas operaciones o presuntas operaciones de espionaje atribuidas a los servicios de inteligencia de Marruecos. Y pues los blancos son, desde luego, ya los mencionaste, pero también dirigentes políticos, también periodistas, activistas. El universo de personas espiadas es bastante ancho. Sí, de hecho, uno de los autores y colaboradores, Ignacio Sembrero, del Confidencial, apareció en la lista de esos 50.000 números de Pegasus Project en el 2021. Eh, Mi aporte también, la fuente, digamos, usó toda mi documentación y evidencia que yo tengo para también explicarnos cómo funcionaba el Pegasus. Si bien recuerdas, tenemos evidencia mm, visual, de captura de pantalla, archivos, videos, todo, de cómo se usó en Panamá. Y él usó digamos que nos ilustró para qué funcionaba, cómo lo usaban, el modo operandi. Incluso algo interesante es que el gobierno marroquí, los servicios de inteligencia, infectaban teléfonos y lo distribuían a empresas, digamos, locales que les interesaba,
Entonces, cuando una persona, como que hacían una ingeniería social de que la persona necesitaba un teléfono en un momento y estos lo compraban en una tienda y ya estaban preinfectados los teléfonos. Exactamente. Ahí estamos viendo, digamos, una serie de reportajes que están soportados con los documentos internos de la Dirección General de Vigilancia Territorial de Marruecos. Lo que se tiene como elementos informativos duros tiene que ver con, pues, además de testimonios de un agente que es el que mencionas, Zafir, ¿no? Tienes los testimonios del Zafir. agente identificado como Zafir, como un nombre ficticio, pero están análisis técnicos, pero también tienen los documentos internos de esta Dirección de Vigilancia Territorial. Sí, inclusive, de verdad, el laboratorio técnico de Amnistía Internacional hace un trabajo forense extraordinario. Todos los datos y todos los archivos son verificados con extrema, algo muy profesional. Y de hecho, creo que lo están publicando en estos días, el cual puede verificar está toda la captura de pantalla, los archivos, las fotos, las localizaciones de los entrenamientos, o sea, todo pasa por el laboratorio técnico de Amnistía Internacional. Ni más ni menos. Ahora tenemos también los reportajes que se están publicando ahora. Vimos, por ejemplo, que el diario español El Confidencial, en donde estuvimos, por cierto, hace algunos días, estuvimos con los colegas del Confidencial con la entrega del premio por sus 25 años y vemos que ahí se está destacando pues un contexto de crisis diplomática entre Marruecos y España en mayo del 21 y pues ahí se está revisando, bueno, se está registrando el tema de las miles de personas que ingresaron de forma irregular a la ciudad española de Ceuta, que está ubicada en África, en menos de un día. Ese es un tema que está, en torno a todo esto que estamos comentando. Y totalmente, muchas personas especulan porque hay cosas que no se explican, Sí. cosas que inclusive en su momento, digamos, perjudican políticamente al presidente de España, Pedro Sánchez, pero que ellos han accedido a ciertas cosas que todavía no está claro por qué lo han hecho. Y es entonces de Pegasus Project que el gobierno español anunció que él había, en efecto, había sido infectado con Pegasus. No sabían quién era, pero hoy en día con todo nuestro trabajo eh, ya podemos afirmar 100% que fue el gobierno o las agencias de espionaje marroquí con Ni, Pegasus. ni más ni menos. Y bueno, pues en el camino, como dices, se tiene evidencia de que los teléfonos fueron pinchados, uno de ellos, el del propio presidente Pedro Sánchez. Esto nos habla de las dimensiones del uso de esta herramienta. Sí, totalmente. Es curioso que el modus operandi casi de todos estos siempre hay elementos muy similares, por ejemplo, en México y a Panamá. Nuestra fuente cita que el jefe básicamente que ordenaba el espionaje se llama Abdelatif Hamouchi, que ha estado encargado de la seguridad de Marruecos durante los últimos 20 años. Sí, Yo digo que es como un Genaro García Luna marroquí, para que entiendan. sí. Y Fuat el Hima, que le dicen el virrey, que es el que sí encargaba digamos, los pinchazos, pero a altos cargos del gobierno nacional y extranjero. Exactamente. Y bueno, pues varios integrantes, bueno, del gobierno español, empezamos por el presidente, pero varios de los integrantes del gobierno español fueron infectados con Pegasus. En el caso del dispositivo de Pedro Sánchez, fue infectado por segunda ocasión. Según la información que se está publicando, entre el 19 y el 22 de mayo del 2021 se extrajeron 2.57 gigabytes de información de su teléfono, una locura. Sí, justamente como citas anteriormente en la crisis que hubo de España con Marruecos, así también como otros activistas, periodistas. eh, Cito nuevamente al periodista y colega de nosotros que ha sido autor, digamos, bien importante de esta investigación, Hicham.
que fue el que lleva años investigando esto con fuentes en Marruecos, que ha tenido que salir de Marruecos y es asilado político actualmente en Francia por miedo a represiones, ya estuvo preso una vez. Y esa zona, digamos que se concentra la mayor cantidad de pinchazos entre la frontera. Incluso en el Confidencial pueden leer el tema de las Naciones Unidas, todo este tema que están ahí en ese círculo, en ese radio de fronterizo con España, ¿no? Ni más ni menos. Me detengo, Luis Esquivel Golcher, en la pieza que está publicando, que se está publicando en OCCRP específicamente, que es una organización muy importante con la que hemos trabajado muchísimo y les mandamos un saludo. Estás colaborando, Luis, con una pieza que desarrollaste junto con Nathan Jacquard y Uri Blau. Nathan de OCCRP y Uri de Sombrim, en donde están aquí hablando de uno de los cofundadores de esta controvertida empresa de software espía, y aquí cuentan cosas importantes. Detente aquí, Luis. Sí, bueno, en mis años de investigación sobre este tema que de verdad me apasiona mucho, y bueno, como te he mostrado anteriormente, el cofundador de NSO, Shalef Poli, o Shalef Julio, como muchos lo conocen, tuvo múltiples entradas en Panamá, pero nos llamó la atención una entrada con un número de pasaporte diferente el 3 de diciembre del 2013, el cual con documentación adquirida podemos corroborar que es un pasaporte diplomático israelí, lo cual evidencia lo que llevan más de una década negando, el vínculo entre el gobierno de Israel y la empresa Pegasus. Te puedo mencionar que nuestro colega Uri Blau de Chomrim, digamos, hace unos meses lo contactó, digamos, extraoficialmente, eh, y le preguntó sobre este específico tema. Y él la respuesta que dio fue que no recordaba si en algún momento había tenido pasaporte diplomático y que bueno, que después cuando recordara nos iba a contactar. Obviamente con la rigurosidad de OCCRP y de Forbidden Histories, después le hicimos las preguntas y él a última hora respondió, dijo eh, que eso era totalmente falso, que igual que es totalmente falso los 50.000 números que le atribuyen a NSO del Pegasus Project de 2021, él lo niega, que es falso, totalmente falso. Bueno, han negado desde el minuto uno, eso no es sorpresa. Sí, algo interesante es que Charles Foley también en mi investigación, como otros empleados de NSO que sirvieron mucho en esta investigación de Marruecos, tuvieron múltiples entradas a Panamá y a México. Tenemos, yo creo que recuerdo que son 17 o 18 entradas a México de Charles Foley, el cofundador de NSO, que entraba a México en diferentes momentos, lo cual es muy interesante porque incluso en diferentes estados de México ha entrado, lo cual, bueno, nuestra investigación sigue y genera mucha suspicacia, ¿no? Incluso por pasos terrestres en México hay registrado eh, entradas, eh, registros migratorios, digamos. Sí, es información muy valiosa, muy importante la que nos estás contando porque nos habla de la ruta, de los personajes, ¿no? De los protagonistas de esta historia. Entiendo que Julio se separó del cargo directamente de NSO, no necesariamente como accionista, pero dejó de ser operativo. Bueno, él oficialmente dejó el cargo de NSO en el 2022 y actualmente digamos que forma parte de un nuevo emprendimiento con un empresario europeo que es una compañía similar. Él, la verdad, niega todo. O sea, él incluso nos dijo que no le preguntáramos a él, que le preguntáramos directamente a NSO. Pero bueno, como sabemos, ¿qué te puedo decir? O ¿Qué sea, te puedo no. decir? Le preguntan al que es fundador de NSO y él dice, pregúntenle a NSO, el que fundó NSO. Exactamente. Imagínate de esto. Luis, pues felicidades por este trabajo, que es un trabajo muy grande, muy importante. ¿Se puede saber ahora durante cuántos días se va a estar presentando esta investigación, que es de muchos ángulos, de muchas piezas, de muchas colaboraciones, de muchos medios y organizaciones que están presentando a partir de hoy este conjunto de elementos que a nivel internacional nos vuelven a decir
el tema Pegasus ha ocurrido a lo largo de los últimos años y sigue siendo un tema muy relevante para el mundo. Sí, a lo largo de esta semana, mañana saldrán otras entregas en Confidencial, en el Shonrim, en Forbidden Histories, porque el tema da para más. Yo personalmente también sigo en mi tema. Yo ayudé en este tema porque tengo información, digamos, relevante relacionada a Pegasus, a Hacking Team también. De hecho, Hacking Team también fue usado, según nuestra Zafir, según nuestra fuente, también fue usado en Marruecos. Y digamos que habrá más entregas y habrá más proyectos relacionados con Pegasus. Y con México seguramente, 100%. Y con México seguramente porque esto, digo, muy lamentablemente México es país protagonista de este tema De hecho, sí, y Panamá algo no se queda interesante atrás. ahora que me acabo de acordar, A ver, el nombre, el Haaretz, el periódico Haaretz, había hecho una investigación anteriormente y según nuestra fuente lo confirma, de que la empresa NSO a cada país le tiene un sobrenombre. En hecho de, como ven en el Confidencial, el de Marruecos es Morgan y también menciona la fuente que México es María. También lo mencionó. María. Exactamente. Bueno, pues ahí está Mencionó específicamente México. específicamente, pues sí, desde luego que sí. Seguiremos hablando, Luis, si tú lo permites. ¿Habrá más piezas? ¿Habrá alguna pieza específica sobre Panamá, supongo? Sí, totalmente. Nosotros ahora ya, digamos, después de tanto trabajo y tantos periodistas en este proyecto, vamos a tomar un poco de descanso y retomamos el tema de Panamá que yo llamaría Pegasus Project 3.0. Es que lo es. Pegasus Project 3.0, coincido con la expresión, ya habrá oportunidad de platicar por qué usas esa expresión para hablar de Panamá y de lo que has podido... Y de hecho ahora creo que lo ha publicado el Haaretz, uno de los mayores, principales periódicos de Israel. Él publica, digamos, más o menos una reseña o lo que viene, que es cómo fue usado el software Pegasus en Panamá y cita específicamente de que en el gobierno de Ricardo Martinelli se usó para irrumpir las elecciones del 2014, con documentación, obviamente, y todo verificado con Amnistía Internacional. Ni más ni menos. Pues Luis Esquivel Golcher, colega periodista pues de Código Morse, que estás aquí compartiendo esta exposición de algo que es muy grande, que es muy importante, que se está dando a conocer en estos momentos. A lo largo de estas horas estaremos siguiendo de cerca, paso a paso, lo que se publique en los próximos días y revisando lo que se ha publicado el día de hoy. Gracias, Luis, por estar en el programa y seguiremos en contacto. Muy buen día. Muchas gracias, Carmen, a ti y a tu audiencia. Igualmente, gracias, Luis. Y bueno, vamos con la parte final del programa. Seguiremos hablando del tema.